Bueno, yo me llamo Daniel Arcón. Este es el Google Hangout de Radio Ambulante. Disculpen primeramente que hemos tenido varios problemas técnicos. Nunca hemos usado este sistema y bueno, les pedimos disculpas por eso. Debíamos haber estado en el equipo Silvia Viñas, editora de Radio Ambulante, y además Camila Segura, editora principal. Las tengo acá en el chat, entonces también si hay cualquier cosa que quieren preguntarles a ellas, yo les puedo pasar la pregunta. Yo me llamo Daniel Arcón, ya no sé si dije eso antes. Soy el editor, el productor ejecutivo de Radio Ambulante. Y bueno, acabamos de lanzar, nuestra Call for Pitches, nuestra convocatoria de propuestas. Y estamos buscando historias de muchas partes de Latinoamérica, y mucha gente, bueno, nos ha preguntado, creo que sería útil que les contemos un poco más sobre lo que hacemos y lo que estamos buscando. En fin, ese es el propósito de eso, y voy a hablar un ratito nomás y luego voy a recibir preguntas de ustedes. Puede ser vía Twitter o vía aquí los mensajes que hay, el tab de Q&A que hay acá en el mismo Google Hangout. Bueno, de los errores, bueno, voy a decir esto, ¿ya? Radio Ambulante es un proyecto de narrativo, de periodismo narrativo en audio. Y buscamos muchas de las cosas que uno buscaría en una buena novela, en un buen cuento, en una buena crónica de prensa escrita. Es decir, uy, perdón. Ok, disculpen, eh, tenía un eco aquí muy raro y me estaba escuchando mi propia voz. Ok, bueno. Buscamos historias que sorprendan, historias que funcionen a nivel narrativo. Y bueno, hemos recibido muchas propuestas en los últimos años, y la gente nos pregunta por qué no funcionan esas propuestas. En realidad tiene que ver con, em, con que muchas de las historias no tienen sorpresa o no son realmente historias. Para poder proponer una historia necesitas poder decirnos quiénes son tus personajes, con quién vas a hablar, necesitas tener acceso a ellos, necesitas tener una idea del arco narrativo, eh, y tienes que ser muy específico. Creo que muchas historias pecan porque propuestas, digamos, que no prosperan porque finalmente la gente nos escribe cosas muy vagas, ¿no? Es decir, quiero hablar con mi abuelo, hay una ONG en esta ciudad que hace este trabajo importante. Y esas cosas, pues, no, no, no tienen, digamos, el detalle necesario para, para funcionar como historia. Am, lo que nosotros queremos, eh, sobre todo, es acceso a esas voces únicas que existen en América Latina. Am, y, y un cuento, mejor dicho, una historia, una crónica que funciona, es una crónica donde nos podemos acercar realmente a estos personajes, y tiene que pasar algo. No sé cómo lo explico, pero es que muchas veces llegan historias o propuestas de historias donde no pasa nada. Entonces, hablo a veces con productores y les digo, mira, imagínate que estás contando esta historia con un amigo en un bar. eh, Están tomando un trago y le dices, mira, no vas a creer lo que me pasó, o no vas a creer la historia que me contaron. Eh, si tú puedes lograr entretener a un amigo o un grupo de amigos con una serie de eventos, con una historia, entonces de pronto eso puede funcionar en radio. Voy a hacer un par de puntos más y luego voy a abrirlo a preguntas. Como hemos tenido estos problemas técnicos, tampoco quiero alargar esto demasiado, am, porque deberíamos estar tres acá. Am, Hay dos tipos de historias, ¿no? Historias que funcionan, que son retrospectivas, principalmente,
Es decir, tienes personajes fulano, sutano y mengano, todos vivieron una serie de eventos o un drama y retrospectivamente tú estás hablando con ellos para reconstruir esa historia. Esa es una historia retrospectiva y esas funcionan bastante bien y nos encantan. Am, y luego hay una historia actual, es decir, fulano, mengano y sutano están eh, entrando en un momento complicado y tú como periodista los vas a seguir y vas a estar con ellos mientras pasan este proceso. Y esa historia actual es probablemente más complicada, pero puede ser más rica en términos de sonido de ambiente, más rica en términos de, eh, de sorpresa. Incluso la sorpresa del mismo periodista al descubrir qué es lo que va a pasar puede ser algo que en términos narrativos funciona bastante bien. Am, Ambas historias nos gustan. La historia actual es más complicada de producir y requiere, digamos, un poco más de planificación. Am, esa historia, am, esa historia bueno, vamos a poner unos ejemplos ahí en la página web, pero por ejemplo, una historia que hicimos en la primera temporada con Nadia Drost y Nico Real que se llama NN, es una historia actual, es decir, la periodista en este caso, fue a un pueblo y vivió la historia y nos cuenta la historia con mucho sonido que enriquece bastante la producción. Eh, Otra historia de la primera temporada que es un ejemplo de la historia retrospectiva es, por ejemplo, Los Polizones. Y también vamos a poner el link en la página. Los Polizones es una historia donde es un personaje solo contando una historia que le pasó a él y su amigo hace 40 años. Am, Esos son a grandes rasgos dos tipos de historia. Am, eh, También vamos a postear en la web varios ejemplos de historias que son más o menos simples, ¿no? Es decir, nosotros tratamos de hacer muchas cosas que a veces las historias se nos pueden salir muy complicadas. Y, para la próxima temporada queremos también rescatar o volver a la idea de la historia de una sola voz, una historia simple, 7, 8, 10 minutos, em, que tenga todos los elementos de una historia, es decir, sorpresa, personaje, alguien que sabe hablar, que es, como se dice en inglés, charming, carismático en español, am, que cuente una anécdota y luego que se produce y sale como radio muy, eh, digamos, funciona como radio. Am, a ver, ¿qué otras cosas les puedo decir? Eh, Recibimos historias a veces, propuestas de historias. Eh, Déjame decirlo así. Quiero para la próxima temporada más historias divertidas, ¿no? Porque tenemos mucha materia y mucho tema pesado, derechos humanos, em, temas de abusos de poder, temas de violencia, eh, dictaduras, caos político, etcétera. Estamos viendo bastante de eso, ¿no? Y son temas súper importantes y si tienes una historia así, por supuesto, mándala. Pero si tienes una historia que pueda ser divertida, un contrapeso a eso para que no estemos, digamos, siempre en lo mismo y siempre produciendo un podcast lúgubre, eso sería chévere, ¿no? Estamos de todas maneras buscando historias que nos puedan dar aire, ¿no? Eh, no todo tendría que ser, de, digamos, terror y derechos humanos y eso. Ahora, es súper importante entender eh, que una crónica de radio ambulante tiene que tener un arco narrativo. Eh, Es decir, evento A lleva a evento B, evento C es una sorpresa y luego el desenlace, ¿no? Eh, Recibimos propuestas muchas veces que son estáticas y es algo que uno hasta lo intuye, ¿no? O sea, si no pasa nada en la historia, si esto no es una historia, es un retrato, es algo que no se mueve, que no tiene un motor narrativo. Un arco es básicamente la sorpresa que pasa, digamos, en el tres cuartas partes de la historia. Les voy a dar un ejemplo. Conocí un señor eh, hace
unos 3 años, que se llamaba Mayer Olortegui. Y Mayer era un peruano que vivía en Los Ángeles hace muchos años y tenía miles de historias loquísimas. Era un tipo fantástico. Am, y, y una de las cosas que me contó es que había llegado a Estados Unidos en un barco con otro amigo, habían salido del Callao. Fascinante la historia. Y bueno, cuando indagamos más de las miles de historias que tenía que compartir, esta me gustó y esta es la que decidimos producir con Nancy López en la primera temporada, porque era un señor que había salido del Callao como polizón en un barco yendo a Estados Unidos, preparado para un viaje hasta Nueva York de 15 días y casi se mueren de hambre en el barco. Entonces, la sorpresa y cuál es el arco narrativo. Bueno, cuenta todo la locura del viaje, de estar en este lugar tan complicado, de estar encerrado en el barco, sin luz, sin saber dónde estaban. Y luego que se les acabó la comida y no sabían por qué, porque habían calculado comida para 15 días, habían sido muy rigurosos con eso. Entonces, ¿por qué se les acabó la comida? Esa es la pregunta. Em, y bueno, resulta que el barco, al salir del Callao, del Perú, en vez de ir hacia el norte, la noche anterior habían cambiado la ruta y los habían mandado a Chile. Entonces, esto no nos enteramos hasta el final de la historia, obviamente, am, donde esa sorpresa para el oyente es algo que te obliga a, a- más o menos te obliga a reevaluar todo lo que has escuchado. Eso es lo que queremos en una historia ideal de Radio Ambulante, es que al final de la historia aprendas algo que te hace reevaluar todo, ¿no? No queremos historias que nos cuenten lo que ya sabemos, sino que iluminen algo eh, que es que iluminen una pregunta, ¿no? O sea, y que te dejen más preguntas. En fin, veo que hay varios oyentes y otra vez quiero pedirles disculpas por los problemas técnicos y por la ausencia de Camila y de Silvia. Pero bueno, yo estoy aquí para recibir preguntas y eh, no sé exactamente cómo hacer esto, pero ya, aquí a mano izquierda de tu pantalla hay algo que se dice Q&A y aquí voy a ir leyendo. Ok. Am, eh, de Leonidas Martínez, para una historia se mandaría por escrito o una grabación. Gracias, Leonidas. Bueno, principalmente comenzamos ahora am, con una propuesta. Y ahora ahí tienes que preguntar, tienes que contarnos varias cosas, ¿no? ¿Cuál es el arco narrativo? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los eventos en general que quieres narrar? am, eh, para comenzar, ¿no? Luego cosas técnicas, ¿no? O sea, qué tipo de equipo tienes, si tienes experiencia grabando, am, y esas son, digamos, las cosas básicas, que todo está en la web. Pero sí, primero por escrito. Si ya has grabado audio y quieres añadir un clip, ¿no? Para saber, por ejemplo, que la persona que vas a entrevistar habla bien y es carismático, eso no, eh, eso está bien, eso está perfectamente bien. Ok. ah, María Mercedes pregunta, ¿a quién se le presenta la historia? ¿Depende del país o vamos directamente a Radio Ambulante? Todas las historias, las propuestas de historias vienen a crónicas@radioambulante.org hasta el 15 de diciembre, creo. Y eso es para toda América Latina, no importa en qué país estés. Ok, Patricia Linares pregunta, ¿la historia de cuántos minutos por escrito? Bueno, eh, en esta etapa, y hay muchas más preguntas ahí, Patricia, muy importantes que voy a contestar ahorita. Eh, la propuesta debe ser de una página máximo. am, y, eh, y esto aprendí cuando yo era periodista comenzando. Yo siempre trataba de responder, cuando yo hacía una propuesta, responder una pregunta, dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué esta historia es importante? Y por qué soy yo la persona para contarla, ¿no? Y es decir, la segunda parte es súper importante, o sea, qué tipo de acceso
tienes. La persona, el protagonista de la historia ya ha dicho, sí, voy a darte una entrevista chévere, ese tipo de cosas. Ok. Espera, perdí la pregunta de Patricia, que era muy buena. Ah, mm, aquí. ¿El autor guarda los derechos de la misma para extenderla si desea? Sí, sí. Digamos que una historia de radio ambulante, la producción es nuestra, pero lo que se dice en inglés, the raw tape, o sea, el audio bruto, esos derechos son del autor o del productor, mejor dicho. ¿Cuál es el tiempo límite y cómo saber si recibieron, aceptaron o denegaron? Recibimos propuestas hasta el 15 de enero. Y obviamente le haremos saber a todos si funciona o no funciona. Ok, más preguntas, más preguntas. Am, eh, de Marilyn, ¿es necesario tener amplia experiencia en radio para presentar estas historias? Súper pregunta, depende, ¿no? Si tienes experiencia, tienes equipo, tienes capacidad técnica y sabes grabar audio, excelente. Pero si tienes acceso a una historia, es decir, si eres periodista de prensa escrita y tienes acceso a una historia, los personajes ya los conoces porque has investigado y están súper dispuestos a hablar contigo, y la historia es alucinante, ah, manda la propuesta. Nosotros podemos conseguir técnicos de audio en todas las ciudades latinoamericanas, y si tenemos que mandar a alguien desde acá, pues lo hacemos, ¿no? No hay ningún problema. Ah, Saludos desde Puerto Rico, dice Fernand. ¿Les interesa una historia de acá? Por supuesto. Y en Puerto Rico tenemos nuestro productor Luis Treyes. Entonces, si hay una buena historia, también podrían conversar directamente con Luis, a ver si lo desarrollan incluso juntos. Am, a ver, ¿qué más? Hola Daniel, ¿cuánto tiempo lleva a producir historia, digamos, en tipo sencilla, típica o sencilla? Es decir, ¿nos podrías dar un timeline o cronología de producción desde el principio a fin? Sí, es una de las cosas que queremos trabajar en Radio Ambulante, es como em, tener más eficiencia en producción. Teóricamente, una historia simple, digamos, de una voz, no debería tardar más de 3 semanas. En la práctica, porque somos un equipo pequeño y con mucho trabajo, puede demorar mucho más. Entonces, las historias complejas, digamos, historias como la que produjo Camila Segura, em, eh, Noemí, la historia de Noemí, por ejemplo, un documental básicamente de 45 minutos. Esa historia creo que tardamos, Camila y el equipo, más de un año. La historia que yo hice sobre Ruta Lía Sáez Sánchez en Perú también más de un año y medio. Am, pero yo no recomendaría eso, digamos que, lo que estamos buscando de ustedes, no necesariamente ese tipo de historia, porque esos son muy ambiciosos. Son mucho más hacia digamos, pensemos que nos puede demorar un mes, ¿no? De comienzo a fin. Am, a ver, duración de las crónicas de María Martín. Hola María. Bueno, una historia reambulante puede tener entre 8 minutos hasta una hora, ¿no? Y, y eso es lo que, digamos, típicamente queremos que una historia sea entre 16 y 22 minutos. Creo que eso es lo mejor que, que podemos tener para el oyente. María me pregunta sobre el pago. Pagamos $500 estadounidenses por producción. Am, y pagamos cuando lo sacamos al aire. ¿Sí? A ver. Todavía todas las entrevistas deben realizarse en español, pregunta Teodelina. Sí, esa es muy simple. Sí, digamos, me puedo imaginar una circunstancia en que uno de los personajes hable otro idioma. eh, y
Bueno, ¿sabes qué? Por ejemplo, historias de comunidades indígenas en Perú, o no solo Perú, perdón, eh, comunidades indígenas que hablan otro idioma, podríamos pensar, ¿no? De hecho, eh, parte de nuestra meta, nuestra misión es, digamos, retratar el panorama complejo y diverso de toda América Latina. Entonces nos gustan los acentos locales, nos gusta cómo habla la gente, nos gusta, digamos, celebrar un poco esa diversidad. Entonces sí me puedo imaginar una circunstancia en la que tratando de contar una historia sobre comunidades indígenas, incorporaríamos ese tipo de otros idiomas, de todas maneras. Am, a ver, creo que he respondido a todas las preguntas acá, al menos que hayan otras por Twitter. Am, mm, aquí, de Luis Ávila, perdón. De acuerdo a la convocatoria, hay una lista de países en los que están interesados para la próxima temporada. Se consideran países que no están en la lista. Sí, pusimos esa lista de países que era principalmente países de Centroamérica y Ecuador, Uruguay, Bolivia, porque hasta ahora no hemos logrado producir historias de esos países. Am, Tenemos todas las ganas del mundo de realmente crear un mapa narrativo, un mapa en audio de nuestro continente, de nuestra región, pero no lo hemos logrado en parte porque es complejo, es muy complicado, es costoso y no siempre tenemos los contactos, ¿no? En algunos lugares. Entonces, sí, de todas maneras, nos encantaría historias buenas de cualquier parte. am, pero sí, enfocándonos, ahora estamos buscando con mucho interés historias de Centroamérica y de los tres países que mencioné. Pero si tienes una historia de Chile, por ejemplo, una historia de Argentina, am, por supuesto que aceptamos. Una pregunta, ¿pueden participar latinos que tienen una historia y viven en Europa o otros continentes? Por supuesto. Eh, yo hace tiempo quería hacer una historia sobre, por ejemplo, los japoneses que viven los peruanos que viven en Japón, por ejemplo, o comunidades latinas en España o en Italia. Sabemos que hay latinos en todas partes y si hay una historia interesante, entonces sí, de todas maneras. Bueno, creo que eso es todo. Por supuesto, pueden mandar más preguntas a crónicas@radioambulante.org. Y, y bueno, gracias por escuchar y gracias por estar con nosotros y gracias por sus propuestas. Asumo que si están aquí es porque han escuchado Radio Ambulante y todo el equipo les agradece mucho el apoyo y que nos escuchen y que comparten nuestros audios. Es realmente importantísimo para nosotros. Mira, perdón, aquí hay una pregunta más. Si se pueden producir autocrónicas, es decir, historias personales. Si tú tienes una historia personal, digamos, si a ti mismo te ha tocado vivir algo sorprendente que tiene un arco narrativo que se podría narrar en audio, ¿puedes presentar eso? Sí, de todas maneras, sí puedes presentarlo. Y de pronto nosotros lo producimos. Am, digamos, en ese caso nosotros no pagamos por lo que se llama autocrónicas, am, porque nosotros estaríamos produciendo la historia, no tú. Pero digamos, si tienes una historia que has vivido y quieres ser personaje de Radio Ambulante, entonces sí, de todas maneras. Bueno, mil gracias a todos, realmente. Y cualquier cosa nos puedes escribir por email a crónicas@radioambulante.org. Gracias. Ir, uy, perdón. Ok, disculpen, eh, tenía un eco aquí muy raro y me estaba escuchando mi propia voz. Ok, bueno, buscamos historias que sorprendan, historias que funcionen a nivel narrativo. Y bueno, hemos recibido muchas propuestas en los últimos años y la gente nos pregunta por qué no funcionan esas propuestas.
en realidad tiene que ver con... soy el editor, el productor ejecutivo de Radio Ambulante. Y bueno, acabamos de lanzar, acabamos de lanzar nuestra Call for Pitches, nuestra convocatoria de propuestas. Y estamos buscando historias de muchas partes de Latinoamérica y mucha gente, bueno, nos ha preguntado, creo que sería útil que les contemos un poco más sobre lo que hacemos y lo que estamos buscando. En fin, ese es el propósito de eso y voy a hablar un ratito nomás y luego, bueno, yo me llamo Daniel Arcón, este es el Google Hangout de Radio Ambulante. Disculpen primeramente que hemos tenido varios problemas técnicos, nunca hemos usado este sistema y bueno, les pedimos disculpas por eso. Debíamos haber estado en el equipo Silvia Viñas, editora de Radio Ambulante, y además Camila Segura, editora principal. Las tengo acá en el chat, entonces también si hay cualquier cosa que quieren preguntarles a ellas, yo les puedo pasar la pregunta. Yo me llamo Daniel Arcón, ya no sé si dije eso antes, con, con que muchas de las historias no tienen sorpresa o no son realmente historias. Para poder proponer una historia necesitas poder decirnos quiénes son tus personajes, con quién vas a hablar, necesitas tener acceso a ellos, necesitas tener una idea del arco narrativo eh, y tienes que ser muy específico. Creo que muchas historias pecan porque propuestas, digamos que no prosperan porque finalmente la gente nos escribe cosas muy vagas, ¿no? Es decir, voy a recibir preguntas de ustedes, puede ser vía Twitter o vía aquí los mensajes que hay, el tab de Q&A que hay acá en el mismo Google Hangout. Bueno, de los errores, bueno, voy a decir esto, ¿ya? Radio Ambulante es un proyecto de narrativo, de periodismo narrativo en audio. Y buscamos eh, muchas de las cosas que uno buscaría en una buena novela, en un buen cuento, en una buena crónica de prensa escrita. Es decir,